Buenas noches a todas, a todos y a todes. Le doy la más cordial bienvenida al ciclo de conversaciones abiertas. Mi nombre es Ignacio Utreras, mi pronombre es él, soy psicólogo, integrante de la unidad de terapia familiar y de pareja en diversidad sexual y género del Instituto Chileno de Terapia Familiar. La verdad es que esta noche estamos muy contentos de estar acá. Este año ha sido muy especial para nosotros, ya que estamos celebrando y conmemorando los 40 años desde la conformación del instituto. Han sido 40 años de trabajo por el bienestar de las personas, de poder acompañar a distintos profesionales en la formación clínica, y de poder entender la terapia desde un modelo contextual, desde un modelo relacional, poniendo énfasis en los recursos, en las resiliencias de las personas, de las parejas y de las familias. Así como también hemos podido intervenir desde un modelo psicosocial en contextos más vulnerables y también en el acompañamiento de atención clínica a nuestros consultantes. Eso nos ha inspirado a poder generar estos espacios de diálogo a través de esta pantalla y de poder sentir también que estamos más cerca de la comunidad. Dentro de estos 40 años, el sello del Instituto Chileno ha sido el compromiso en el trabajo que realizamos a diario, la colaboración interna, ¿cierto? Y también externa con otras unidades, con otras organizaciones, con otros ejes gubernamentales, también el respeto y la diversidad. Les voy a contar un poco de la unidad a la que pertenezco, que es la unidad de terapia familiar y de pareja en diversidad sexual y género, que se constituye el año 2016 como grupo de estudio y como grupo clínico el año 2018. Actualmente nosotros estamos conformados por 9 terapeutas y lo que hacemos es principalmente trabajar con familias donde uno o más integrantes pertenece a la comunidad de la diversidad sexual y género, y también con parejas LGTBI. El trabajo que nosotros llevamos a cabo semanalmente con nuestro equipo se basa principalmente en poder generar espacios de diálogo, de reflexiones conjuntas, de discusiones. Eso nos permite ampliar la mirada en temas de diversidad y también en temas de género. Así como también estar constantemente buscando nuevas formas de poder comprender. Tendemos a realizar un trabajo en coterapia, en sala espejo, que se ha ido adoptando después de la pandemia. Y donde por lo que hacemos también vamos revisando constantemente la posición de la persona del terapeuta. Entonces ahí vamos observando nuestras propias prácticas clínicas. Por ello para nosotros es fundamental la cohesión grupal, el compromiso, el respeto, y estamos constantemente mirando nuestros propios sesgos, las creencias que tenemos, y nos apoyamos harto en el trabajo en equipo. Y bueno, uno de los diálogos recurrentes que nos aparece como equipo y que además permite introducirnos en el tema de hoy es la necesidad que tenemos los seres humanos de pertenecer. El sentido de pertenencia es muy grande, sobre todo en la adolescencia, donde estamos en una especie de búsqueda, de querer encontrar respuestas acerca de cómo nos queremos mostrar en la vida. Y aquí, cierto, es donde surge esta necesidad de ser legitimado como un otro distinto. Y comienza a aparecer nuestra identidad. Es que si bien la identidad es algo dinámico que es como que no tiene fin, ¿cierto? Y que nos acompaña durante toda la vida, comienza a tomar fuerza en la adolescencia. Y damos cuenta también de una mejor salud mental cuando este proceso es acompañado por nuestras redes de apoyo, por nuestros seres queridos. El día de hoy tengo el placer de presentar a Cristian Spuller. Cristian es psicólogo, es terapeuta familiar y de pareja del Instituto de Terapia Familiar de Santiago, magíster en Psicología Clínica de la Universidad de San Sebastián,
y doctor en psicología de la Universidad Diego Portales. Actualmente Cristian es terapeuta familiar en la unidad de diversidad de género en Grupo Mentaliza y también es terapeuta familiar en el proyecto T de la Universidad Diego Portales. Así que un agrado, Cristian, volver a encontrarnos acá. El tema que hoy nos trae Cristian es adolescentes transgénero, desafíos y oportunidades en el trabajo clínico con familia. Durante toda la presentación pueden ir dejando las preguntas en el chat y al finalizar la exposición analizaremos las preguntas a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida. Hola, muchas gracias por la bienvenida. Quizás no me gustaría hacerlo, pero lo tengo que hacer igual, que todavía no soy doctor en psicología, soy candidato a doctor en psicología. Entonces, esa precisión tú sabes que es súper importante para las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Instituto por convidarme de nuevo. El año pasado y este año ha sido como bien fructífera la pega que hemos ido haciendo en conjunto, desde el CEP, desde la Universidad Diego Portales. Así que súper feliz y espero que lo que podamos hoy día conversar, el argumento que quiero desarrollar hoy día acá pueda, voy a decir, servir de algo. Quiero ser un poquito más optimista. Que el argumento que quiero desarrollar lo podamos ir comprendiendo a la luz de las propias vivencias, por un lado, de los papás y las mamás que nos están viendo, y de las prácticas clínicas de los colegas y las colegas que también nos están viendo. Traté de hacer una presentación que tomara esas dos mixturas, ¿no? Y espero que todo salga bien. Eso. Entonces ahora viene la parte en donde hay que apretar los botones, y en esa parte a veces va quedando como un poco la escoba, pero esperemos que no, porque ya esto lo probamos, ¿eh? Hicimos como una especie de ensayo. Ya, y salió el tiro, no hubo ningún problema. Ahí se ve súper bien. ¿Se ve bien? Súper. Ok, de veras que las preguntas las van a hacer al final de la presentación. Como yo soy bueno para hablar, necesito ponerme un temporizador, si no, aquí podemos estar toda la noche y la idea es que no. Ya. A ver, lo que quiero hoy día compartir con ustedes es una pequeña presentación, digamos, una especie de presentación de argumento, ¿no? Que tiene como nombre así, ¿no? Adolescentes transgénero, desafíos y oportunidades para el trabajo clínico con familia. Mi posición, digamos, hoy día de compartir estas reflexiones, esta evidencia, ¿no? Está sostenida, digamos, desde el Centro de Estudios de Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad de Diego Portales, el CEP, y del proyecto T, que es como el brazo clínico en donde trabajamos con personas de la diversidad sexo-género, particularmente familia y adolescentes. Cristian, Dime. Disculpa, no sé si es posible que puedas mantener tu cámara encendida. Sí, claro. A ver, espérame. Pensé que estaba prendida. Dame un segundo. ¿Está prendida? Sí, ahí te vemos, ahí te vemos bien. Lo que no vemos es la pantalla. Veamos si se puede. Espérame. Ahí me veo, ¿no es cierto? Sí, ahí te ves. Ya. ¿Y ahora? Y ahí está súper bien. Muchas gracias, Cristian. Ya, súper. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que quiero desarrollar hoy día? Que mi pretensión de desarrollar hoy día es que podamos, mientras estemos conectados, ¿no?, compartir con todos y todas, ¿no es cierto?, algunas cuestiones que yo considero que son ejes centrales en el trabajo en términos globales, trabajo terapéutico global con personas de la diversidad sexogénero y particularmente de las personas que están relacionadas con la identidad de género, ¿ya? Y quiero centrarme en cuestiones relacionadas con lo que yo he llamado las tensiones y las oportunidades, ¿no? Tensiones y oportunidades que están anudadas básicamente a
la responsabilidad y oportunidad, para la redundancia, de trabajar con familias, chicos y chicas y chiques transgénero. ¿Ya? Ese es como el contexto en términos clínicos, si ustedes quieren, pero también es el contexto respecto de quién voy a hablar hoy día. ¿Ya? Y en ese sentido, esto que voy a hablar está tejido, ¿no?, en base a un argumento, ¿no? Y este argumento a mí me gustaría poder desplegarlo, y que se centra básicamente en que el trabajo con adolescentes extranjeros y sus familias no debiera agotarse, no debiera limitarse, no debiera sobrefocalizarse en cuestiones de identidad de género, sino que más bien, junto con aquello, servir de trampolín o de palanca, ¿no es cierto?, como una oportunidad de mejora relacional de un mayor alcance, ¿no? Y aquí estoy instalando la idea de el trabajo con chicos, chicas y chiques respecto a sus tránsitos identitarios, pero al mismo tiempo estoy relevando la idea de que pareciera ser, y la evidencia nos ha ido mostrando de manera bien repetida esto, que el trabajo desde lo clínico familiar, le hace terapia familiar, le hace intervención familiar o acompañamiento familiar, potencia, ¿no?, potencia el acompañamiento de los chicos, de las chicas y de las chicas en relación a su identidad de género y a su tránsito, pero también produce una serie de otros cambios, de otras narrativas, ¿no?, nuevas, y que considero que son nutricias por un lado, pero también generan una suerte de retroalimentación al proceso de tránsito de los y les adolescentes, ¿ya? Yo creo que ahí el argumento está como puesto en esos dos espacios. Voy a hablar un poco de salud mental, como para poner un poco de números, para poder entender por qué hablamos lo que hablamos, por qué decimos lo que decimos en relación a lo clínico, ¿no? Esto que van a ver a continuación, estas cositas como de colores que a mí me gustaron mucho, son los resultados de una encuesta de gran alcance realizada el año 2022 por una ONG muy prestigiosa en Estados Unidos que se llama The Trevor Project. Y solamente para mostrar, si ustedes se fijan en los costados, ¿no?, hay como una especie como de puntos de colores, que los descubrí recién en el iPad, entonces como que me engolosiné un poco con eso, para que se fijen de ahí, ¿no? Respecto a la experiencia de síntomas ansiosos, chicos, chicas y hombres trans tienen un 79%, o sea, lo que vamos viendo son porcentajes totales de indicadores de salud mental, ¿no? Experiencia de síntomas depresivos en mujeres y chicas transgénero un 60%, o géneros no binarios o queer, ¿no es cierto?, un 79%, en casos de síntomas ansiosos, y de síntomas depresivos un 66%, ¿no? Y el questioning, o una categoría como intermedia, ¿no?, una categoría intermedia en términos de la proyección que puede hacer un tránsito o una identidad de género en un momento determinado, síntomas ansiosos un 78% y síntomas depresivos un 63%. ¿Ya? Respecto a la tasa de jóvenes LGBTQ, ampliamos el espectro, ¿no es cierto?, que experimentaron discriminación. ¿Ya? Primero salud mental y ahora discriminación. Los chicos y los hombres transgénero, ¿no es cierto?, en un 86%, que eso es altísimo. Las chicas y las mujeres transgénero un 77%, y los chicos, chicas y chiques no binarios, ¿no es cierto?, un 67%. O sea, nos vamos metiendo en esta idea de cómo está la salud mental, cómo se ha ido mostrando el outcome de salud mental en personas de la diversidad sexo-género, y particularmente en chicos trans, chicas trans. Y ha experimentado síntomas ansiosos, ¿no es cierto?, y síntomas depresivos. Ya me lo di, no. La consideración de suicidio, ¿no? El suicidio es una urgencia de salud mental en nuestra población LGBTQ+, que tiene niveles de ocurrencia altísimos cuando se les compara con sus pares heterosexuales. Y aquí simplemente mostrar en dónde están esos soles rojos, y me quiero concentrar en la idea de que se consideró el suicidio el año pasado, o durante un eje temporal de un año. Los chicos y los hombres transgénero tienen un 59%, ¿no? Y los chicos no binarios un 53%. O sea, estamos hablando de que
el suicidio, ya sea como una consideración de la idea de suicidio o intento, ¿ya? Es una urgencia de salud mental, es uno de los, junto con ser una emergencia o una urgencia de salud mental, es uno de los outcomes de salud mental más estudiados por las consecuencias, digamos, que tienen en términos de compromiso de la vida, ¿ya? Y una cuestión que a mí me pareció relevante a propósito de lo que se está viviendo en los países del norte y que esperemos que no ocurra acá, ¿ya? Tiene que ver, ¿no es cierto?, con el impacto que han tenido las legislaciones antigénero, ¿ya? El 93%, por ejemplo, de los chicos trans o de las personas trans y juventudes no binarias dicen que se han sentido preocupados, ¿no es cierto?, por ser personas transgénero y que se les deniegue el acceso a servicios de salud, ¿no es cierto?, particularmente lo que aquí en Chile se va a empezar a llamar como los centros de acompañamiento en el tránsito, ¿no? El 93% de los entrevistas, altísimo, ¿no? El 83% de las personas transgénero y no binarias, ¿no es cierto?, comentan, ¿no es cierto?, que se han sentido súper preocupados, ¿no es cierto?, por la discriminación que puede ocurrir en términos de participar o no en deporte. Y finalmente un 91%, ¿no?, de las personas transgéneros y jóvenes no binarios dijeron, ¿no es cierto?, que se sienten muy preocupados por el acceso, ¿no?, a baños especiales o a baños a género. Esto resulta, ¿por qué lo traigo a colación? ¿Ya? Porque indudablemente, ¿no?, que los países del norte y Latinoamérica han estado como muy afectados y cada vez más, ¿no es cierto?, con lo que se ha llamado las políticas antigénero, ¿ya? Y las políticas antigénero lo que hacen es desmantelar los intentos de los estados progresistas, ¿no?, por avanzar en legislatura, pero también en avanzar en posiciones culturales y sociales de mayor aceptación, ¿ya? Y aquí estos tres ejemplos, ¿no?, que pueden ser, que uno puede pensar que son como menores, ¿no?, como el baño, como hacer deporte, o un poco, digamos, más importante, o centralmente más importante, que es el acceso a servicios de salud, y salud mental trans específico, ¿no? Que aquí ya hay una manifestación de preocupación importante. Entonces, creo que esto es importante tenerlo en consideración, y no solamente los indicadores de salud mental más habituales, sino que también abrir el campo comprensivo y ver cómo aquellos estresores más distales, como diría Jan Meyer, ¿no es cierto?, sí van a tener un impacto y cada vez más en nuestra juventud trans, en nuestros adolescentes trans y, ¿no es cierto?, por rebote en su familia, ¿ya? Ahora, ¿desde dónde el argumento que quiero compartir con ustedes, desde dónde está habitado, ¿no?, desde dónde ocurre? Básicamente ocurre desde las posturas afirmativas o la postura afirmativa, ¿ya? Y es súper importante entender y explicitar, y a veces puede ser redundante, pero creo que nunca es redundante cuando uno quiere clarificar, aquello que tiene que ver con que la postura afirmativa no es una terapia, no es un dispositivo terapéutico, sino que más bien es una posición, ¿ya? Es una posición que tiene de pie forzado o que tiene implícita, ¿no es cierto?, esta posición, en este caso de los terapeutas y de las terapeutas, ciertas posiciones ético-políticas, técnicas, metodológicas, teóricas, por cierto, en donde por un lado se fomenta una visión que desestima las identidades trans como algo patológico, ¿ya? Y no solamente las identidades trans, sino que todo lo que tenga que ver con el espectro LGBTQ+, en términos identitarios, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, esa posición detrásito trae, ¿no es cierto?, la posibilidad de articular esa posición con ciertas pragmáticas específicas, como por ejemplo, visibilizar y abordar aquellos procesos negativos que impactan de manera muy fuerte, ¿no es cierto?, la población LGBTQ+, como la transfobia, como la homofobia, ¿no? Y, ¿no es cierto?, mover y desestructurar el eje heteronormativo con el cual se miran, ¿no es cierto?, las relaciones entre las personas, la producción de conocimiento, cómo se heteronormativa el juego en los preescolares, ¿no? Entonces la idea de que la posición afirmativa
no es solamente en relación a la terapia, sino que también es una manera de mirar cómo nos relacionamos, por un lado, y por otro lado, producir ciertas acciones afirmativas, ciertas acciones pragmáticas de visibilización. ¿Ya? Y ahí lo que sustenta aquello, ¿no? Lo que sustenta o lo que nos da poder para poder sostener esta postura tiene que ver, ¿no es cierto?, con que la evidencia nos ha mostrado desde el año 70, desde el año 60 y algo en adelante, ¿no? Y que se cristaliza mucho más en el año 73 cuando se saca del DSM, no sé qué número era en ese momento, pero el DSM se saca la homosexualidad en términos generales, ¿no? Como patología, ¿no? Y ahí, ¿no es cierto?, empieza todo un camino que empieza a mostrarnos que no hay nada negativo, ni malo, ni perverso en las distintas formas y las distintas maneras de expresar la sexualidad, por un lado, y también en el reconocimiento que cada persona hace respecto a su identidad de género. Otra posición importante tiene que ver con lo que se ha llamado la competencia cultural, ¿no? Y la competencia cultural es un concepto que nos sirve como, yo siempre lo pienso como, no como conceptos separados, aunque tienen matices como distintos, sino que más bien como complementando una posición robusta para trabajar con personas de la diversidad sexo-género. ¿Ya? Y la competencia cultural, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta habilidad, con esta asunción de que las personas no solamente son portadoras de una patología, no solamente son portadoras de una historia, sino que esa historia y esa patología está arraigada en una suerte de matriz cultural, relacional, política, ¿no? Que define los cursos de acción, ¿no? Que define la forma en que una comunidad en particular, ¿no es cierto?, se va a abordar desde la medicina, desde la salud mental, etc., ¿no? Y ahí, ¿no es cierto?, hay tres puntos sustantivos y que nos ayudan a poder entender de alguna manera, sin ser esto una clase sobre competencia cultural, pero sí tener esta idea de que es una atención dirigida a una población específica. Cuando hablamos de competencia cultural, estamos hablando de las acciones que se ponen en juego en comunidades específicas. Por lo tanto, esas comunidades específicas, ¿no es cierto?, necesitan un acceso a la salud, en este caso a la salud mental, en igual condiciones que otras poblaciones. ¿Ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, el movimiento sustantivo de la competencia cultural está puesto en esta idea de evitar la discriminación y la estigmatización, y eso conectado con esta idea del acceso a la salud mental, ¿no? Y como el acceso a la salud mental en la población LGBTQ+, y particularmente en la población trans, es un asunto muy, muy complejo, ¿no? Y que rebota en los indicadores de salud mental, como ya lo ha propuesto Barrientos acá en Chile y sus equipos de investigación, o como lo que vienen proponiendo la gente del CEPS, Lemka, Tomisic, Claudio Martínez, etcétera, ¿no? Como el acceso es un asunto que repercute directamente en la salud mental, aun cuando el acceso no tenga que ver con salud mental. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos entender todo esto? ¿Cómo podemos entender desde estas dos posiciones, cómo podemos entender los outcomes de salud mental negativos? Aquí está el señor Jan Meyer, ¿no es cierto?, que fue el creador de este modelo llamado estrés de minoría, ¿no es cierto? Él ha estado muchas veces en Chile, ha conducido investigaciones como coautor, ¿no es cierto?, con gente de la Universidad de Santiago, con la Alberto Hurtado, ¿no? Y básicamente, no me voy a detener en esto, sino que básicamente lo que él dice es que las comunidades, y particularmente las comunidades de una orientación sexual particular, que funcionan como minorías, son y han estado, y lo más probable es que sigan estando, sometidas a niveles de estrés mucho más altos que comunidades que no son denominadas comunidades focalizadas o comunidades minoritarias, ¿no? Y esto se conecta con la posición de lo culturalmente competente, ¿no? Y él va a decir que el estrés distal, el estrés de la estructura social, ¿no es cierto?, va a tener un impacto profundo en la salud mental, va a tener un impacto profundo en cómo, en este caso, los adolescentes, ¿no?, tematizan o vehiculizan, por ejemplo, una salida del closet gay o lésbica o bisexual, o
la promoción de una identidad de género diversa, ¿no? Y cómo lo distal genera, ¿no es cierto?, condiciones de posibilidad negativas para que aquello ocurra. Y habla él de los estresores más proximales, es decir, los estresores que son como la resultante subjetiva de los estresores más distales. Y ahí está, ¿no es cierto?, la homofobia internalizada o la transfobia internalizada, ¿no es cierto?, que mueve principios identitarios muy complejos y que son, digamos, de alguna manera nos ayudan a explicar, o es una explicación satisfactoria basada en la evidencia, de cómo es que el outcome de salud mental, los resultados de salud mental en personas trans, en personas LGBTQ+, son tan bajos. Y que no tiene que ver ni con la orientación sexual, ni con las identidades de género, sino que más bien tiene que ver con estas otras cosas, o estas otras variables que él llama estresores. Siguiendo el argumento, ¿no?, de la salud mental y cómo la salud mental está negativa, está explicada por el modelo estrés de minoría, he elegido cuatro autores y autoras, investigadores de primer nivel, digamos, ¿no?, que lo que hacen de alguna manera, o como yo armo esto, ¿no?, es como mostrarnos cómo, por un lado, la salud mental de los adolescentes trans, LGBT y particularmente trans, es particularmente con indicadores particularmente negativos. Ellos han ido desarrollando toda una gramática teórica y práctica en donde no solamente van a centrar el esfuerzo en los adolescentes en este caso, o las adolescentes trans, sino que van a mirar, ¿no?, van a recoger las aportaciones de los estudios de familia, por ejemplo, en personas cisgénero, y todo lo que sabemos respecto a la importancia de la familia, cualquiera que sea esta, ¿no?, en la construcción de las identidades, en la construcción de los espacios de apego, ¿no? Y cómo ellos, en este caso John Malpass y Anne Purén Sanfoisson, lo que hacen es integrar la mirada de la familia, no desde una lógica de, como se entendió en algún momento, ¿no?, quizás mediados de los 80, principios de los 90, una familia como una especie de decorado, ¿no?, en donde bastaba solamente la psicoeducación, bastaba solamente que los papás entendieran cognitivamente que tienen que apoyar a sus hijos y a sus hijas, sino que lo que hacen es poner sobre la mesa la posibilidad de entender a la familia, y particularmente a los padres y a las madres, o a cualquier adulto que oficie o que esté criando, como ejes centrales, como ejes autónomos de su proceso terapéutico, más que como, digo yo, como este decorado, ¿no es cierto?, que hay que arreglar así, porque lo que importa es el adolescente. Lo que ellos hacen es debutar desde sus propias líneas de investigación, ¿no?, debutar esta idea de la importancia de los padres, de las madres, de la familia, a la hora de pensar cualquier dispositivo en términos de apoyar tránsito, o contener, o producir, ¿no es cierto?, o resolver ciertas preocupaciones familiares, ¿no?, y que deslizan esas preocupaciones un adolescente o una adolescente trans. Los otros dos autora y autor que rescato es la Caitlin Ryan, ¿no?, y el Ronald Rohner. Y básicamente, a pesar de que Ronald Rohner no trabajó particularmente con población LGBTQ+, sí desarrollos posteriores, fundamentalmente del 2000 en adelante, han aplicado la teoría que él tiene, que no me voy a referir, pero sí lo rescato porque él desde el año 61 ha venido insumando teoría, insumando evidencia que da cuenta de lo que le pasa a los hijos y a las hijas adolescentes con la aceptación y el rechazo parental. Y esto abre todo un campo, ¿no?, que más tarde, Caitlin Ryan en el año 2000, 99, 2000, 2001, se hace la pregunta, bueno, sabemos mucho de lo que pasa con el rechazo, sabemos mucho de lo que pasa cuando nuestros chicos y chicas LGBT son rechazados, ¿no? Hay harta evidencia. Pero ella se hace la pregunta en el 2000, pero no sabemos cuándo las familias aceptan, qué es lo que pasa, cómo aceptan, de qué manera aceptan, si la aceptación es de un tipo, etc. Y ella inaugura toda una línea de investigación y un proyecto que se llama Acceptance Project en Los Ángeles, en donde el foco está puesto en desarrollar conocimiento, evidencia,
técnica específica para trabajar con familias, ¿no es cierto?, para potenciar los procesos de aceptación, ¿ya? Otro elemento importante que ya nos va anclando y nos va avisando, ¿no?, de la importancia de la familia, de la centralidad de la familia en el trabajo con adolescentes, los adolescentes transgénero, ¿ya?, tiene que ver con lo que la WPTH, ¿no es cierto?, ha mostrado, que es la de World Professional Association for Transgender Health, que es una agrupación muy grande que agrupa a todos los profesionales de salud mental, de salud, de morbilidad, de lo que a ustedes se les ocurra, y otros profesionales también, ¿ya?, y que crea ciertos protocolos cada cierto tiempo. Y en el último protocolo, respecto al capítulo de terapia familiar y apoyo familiar, son muy claros y muy sustantivos, ¿no?, en incorporar a la familia no solamente, por eso dice, apoyo familiar, no solamente como un apoyo familiar, sino que aparece el estatus de terapia familiar. Y eso cambia el eje de la discusión de cuán importante es la familia en el trabajo con los adolescentes transgéneros, ¿no? Y no solamente, porque eso puede ser como una obviedad, digamos, para las personas que trabajamos con familia, pero esta obviedad, cuando es puesta en un nivel, digamos, institucional, con el apoyo financiero y el poder político y social que tiene esta asociación, creo que refuerza esta idea, ¿no?, de que la familia es, los padres son, o quien oficie, quien esté criando, son ejes sustantivos en el trabajo con los adolescentes, ¿ya? Las tensiones las tensiones, los desafíos, las oportunidades, digamos, que mi argumento está sosteniendo, ¿ya?, básicamente, ¿no es cierto?, nos muestra adolescentes, por un lado, ya, tironeados por una serie de tensiones, de estrés, ¿no? Hablamos de los estrés distales y proximales, ¿ya?, y que tienen que ver con la vida de pares, que tienen que ver con las propias tensiones identitarias en términos de identidad de género, pero también identitarias en términos de adolescente. Y ahí hay una cuestión muy importante que lo voy a ver en un segundo, ¿ya? Las tensiones familiares, por cierto, ¿no? Los estresores, ¿no?, los estresores que están en la cultura, los estresores que están en la sociedad, ¿no? Lo que Jan Meyer llamaba los estresores más distales, el estrés, las tensiones de la salud mental y de la salud en general, ¿no? Y pares, van a producir, ¿no es cierto?, hay ahí como un movimiento constante de agitación en los chicos y chiques trans, ¿no? Ellos tienen que lidiar con todo esto en simultáneo, en una sociedad heteronormada y heterocisnormada, es decir, no es una batalla en igualdad de condiciones que los chicos heterosexuales y cisgéneros, sino que, de nuevo, es una batalla, es un mundo de tensiones, de nuevo, en detrimento, ¿ya? Pero también hay otras tensiones, ¿no?, y aquí siguiendo el argumento respecto de la centralidad de la familia, y que son las tensiones que los padres, las madres y los cuidadores. Lo más probable es que toda la audiencia, o parte de la audiencia, ¿no es cierto?, se ha encontrado con esto, ¿no? Alguien que diga, ¿por qué me pasó esto?, ¿no es cierto? ¿Seré una mala mamá? ¿Seré un mal papá?, ¿no? O ambos, no sé, ¿será que está llamando la atención? ¿Será que es una moda? ¿Será que se le irá a pasar? Mejor no hablemos de esto, y si buscara ayuda para llevarlo a alguna terapia que haga que esto se pase, ¿no? Y estas tensiones y estas dudas, yo las he ido agrupando, ¿no?, en una especie como de ejercicio de sistematización. Por un lado, en las dudas de la parentalidad aumentada, ¿no? Es decir, ¿cómo es que yo, siendo buen papá, buena mamá, etcétera, me pasa esto? ¿Ya? Y por otro lado, las dudas respecto por la parentalidad ausente. A lo mejor no estuve lo suficientemente presente, a lo mejor fui un mal papá, a lo mejor di mal ejemplo, etcétera. A lo mejor trabajé mucho. Todas las fantasías respecto a una causalidad lineal respecto a, por ejemplo, en la salida del closet de un chico, de una chica, un chique trans. Y, ¿no es cierto?, lo que viene como a dar como una cualidad, digamos, como mucho más en negación, ¿no? Esto
¿Será una moda? ¿Será que está viendo mucho redes sociales, etcétera? ¿Ya? Ahora, estas tensiones parentales y con los adolescentes transgéneros, ¿no? Básicamente, y lo plantea Jean Malpas, ¿no es cierto?, y lo plantea y hace un punto muy importante en la última investigación, ¿no?, que fue una revisión sistemática sobre mejores prácticas con familias de chicos trans, ¿no es cierto? Y esta tensión se produce a propósito de ciertas preguntas. O sea, ¿cómo aceptar? Pero al mismo tiempo, ¿cómo cuidar? ¿Cómo no rechazar? Que no es lo mismo que aceptar, ¿no? ¿Cómo entender la variable cognitiva, ¿no? Y queda fuera él cómo me siento, ¿no? ¿Quién nos entiende? ¿No? Es como la explicación de estamos solos, ¿no? La vivencia de estar solos y solas frente a algo que se les viene encima, y que cuando se les viene encima ya ha ocurrido un tiempo antes, ¿no? ¿Qué le dirá a la gente? ¿No? Y si se arrepiente, y si le agreden, ¿no? Y ahí aparecen los otros como aparece la violencia, ¿no? Aparece el dilema de cómo presentar esta situación a la familia extensa o a los amigos, ¿no? En cambio, los chicos y las chicas y las chiques, no que respondan, pero su posición, esto no es una moda, apóyame, acéptame, ayúdame, respeta mi pronombre, respeta mi nombre social, apóyame en mi tratamiento. Y es bien importante, porque si bien yo partí los papás como pregunta y los chicos y chicas como afirmaciones, no respuestas, pero como afirmaciones, esto no excluye a que los chicos y las chicas también tengan preguntas. Pero el argumento está puesto acá, en que en la medida de que esta tensión, ¿no es cierto?, frente a la salida del closet, frente a poner temas de lo trans sobre la mesa, ¿no? Y derechamente, ¿no es cierto?, insistir e iterar en una identidad de género particular, ¿no? Lo que ocurre ahí, ¿no?, lo que hemos visto, ¿no?, es que los papás como que bajan la velocidad, ¿no? Como que los papás se repliegan, ¿ya? Tratan de comprender lo que les pasa utilizando sus propios marcos normativos, sus propios marcos teóricos, sus propias narrativas familiares para poder entender eso. Y lo que ocurre ahí es un fenómeno de repliegue. Y es muy interesante porque lo que ocurre con los chicos y las chicas y los chicos cuando salen del closet es que aumenta la velocidad, ¿no? Ya no es solamente esto, sino que también quiero esto otro, quiero el nombre, quiero la ropa, quiero la hormonación, lo quieren todo. Y ahí, ¿no es cierto?, se produce una de las tensiones más, a mi juicio, son las tensiones más importantes y que se relacionan fundamentalmente con la sincronización y la temporalidad, ¿no? Vemos cómo esta tensión entre los padres, las madres y los adolescentes estriba en esta como asincronía de los procesos, ¿no?, por un lado, y por otro lado, cómo la temporalidad, es decir, cuando yo salgo del closet, yo ya salí del closet, conmigo mismo, o conmigo misma, o conmigo misma. Por lo tanto, también hay ahí un efecto temporal, ¿no?, que se incorpora a esta tensión entre los padres y los chicos, las chicas y los chicos, ¿no? Ahora, esta tensión, ¿no?, que es por un lado un polo de replegarse, pero por el otro lado un polo de aumentar la comillas, exigencia, ¿no?, o empujar los límites, o empujar las decisiones, ¿ya? Muchas veces en el proceso terapéutico se ve pero de otra manera, uno de los fracasos más grandes de procesos terapéuticos que no toman en cuenta estas y otras variables, es decir, que los padres y las madres solamente son llamados a que tengan que entender, es decir, en un solo registro de comprensión, ¿ya? Lo que pasa es que esos padres y esas madres y adultos que ofician criando sienten que no son escuchados o escuchadas. Sienten no solamente que no son escuchados, sino que son criticados, que son estigmatizados como rechazantes, ¿no? Y lo que al final eso hace es que el repliegue en esta tensión de la sincronía y la temporalidad se acrecente, ¿ya? Y la tensión aumente. ¿Por qué? Porque el adolescente y la adolescente va a querer más, porque está experienciando y está diciendo y está poniendo visible algo que seguramente ha estado en su closet personal durante muchos años, ¿no? Entonces, esa tensión es fundamental y sustantiva, comprenderla como un piso necesario para poder levantar acompañamientos y procesos
interventivos con familias de chicos y chicas trans, ¿ya? Algunas cuestiones que yo considero que son importantes y que son para mí oportunidades, ¿no? Las veo como oportunidades en el trabajo con familias de chicos y chicas trans, y que lo conecto con lo que dije al principio, ¿no? Con esta idea de que el acompañamiento no se agota en acompañar al adolescente, y tampoco se agota en las acciones que hay que hacer, ¿no? Que son pragmáticas, sino que tiene y releva, ¿no? La posibilidad, y se juega ahí la posibilidad de modificaciones digamos que son sustantivas a nivel de dinámicas relacionales, que pueden fundar formas distintas, mejores por cierto, de relación, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, con los padres, los investigadores y las investigadoras concuerdan, digamos, que la validación de los sentimientos negativos de los padres y las madres en un espacio protegido es fundamental. El reconocimiento de las necesidades de un espacio terapéutico propio, es decir, no solamente validarlas, sino que además, previo a eso, reconocer, es importante que los papás y las mamás tengan un espacio terapéutico propio, en donde el niño, el hijo, la hija o el hije no entren ni físicamente, ni simbólicamente, sino que sea exclusivo de estos padres, ¿no? Validación de ellos como sujetos con experiencias subjetivas propias, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Cómo poder entender cómo estos papás entienden lo que les pasa, pero por otro lado, cómo sienten lo que les pasa, cómo organizan una narrativa explicativa por un lado, ¿ya? Y cómo, y las opciones que tienen de poder construir otras narrativas alternativas que les permitan moverse en una dirección de la aceptación, ¿no? Validación, ¿no es cierto? Y ahí yo puse amplificación de los sentimientos de amor y cuidado hacia sus hijos. Conversando con Jan en Buenos Aires, me acuerdo que hablábamos sobre esto, ¿no? Y él me decía que a él le hacía mucho sentido esto y que él trabajaba mucho en la línea, ¿no? de poder hacer espacios protegidos para padres y madres u otros que oficien y que estén criando, que le hacía mucho sentido eso, ¿no? Y que la diferencia cuando se hacía y que cuando no se hacía, el efecto que tenía en el trabajo en simultáneo con los adolescentes nunca era tan potente, ¿no? Y conversando mucho antes, digamos, con Anne-Marie, ella me decía, y a mí me hizo mucho sentido, de cómo muchas veces, en un primer momento, ciertas acciones que aparecen como acciones de rechazo, cuando no se exploran, es decir, cuando no existe el espacio que reconoce las necesidades particulares y terapéuticas de los papás y las mamás, cuando no se validan los sentimientos negativos, uno no tiene acceso, y que muchas veces esas acciones que en un primer momento se ven como rechazo, en el fondo están sostenidas por el amor y el cuidado. Y cuando uno releva el amor y el cuidado, dice ella, aparecen otras gramáticas, aparecen otras formas, y que por cierto permiten construir, ¿no? Permiten mirar desde otros ejes como algo que puede ser rechazo en algún momento, cuando se devela, cuando se abre en un espacio terapéutico específico, aparecen el amor, el cuidado, el miedo y otra serie de emociones que no necesariamente aparecen, ¿no es cierto?, cuando uno ve a un papá o una mamá, entre comillas, rechazando, ¿ya? Y finalmente mostrar el valor de la aceptación como un proceso gradual, es decir, la aceptación y el rechazo, si bien es cierto, se pueden entender como conductas, ¿no? Como conductas, en un primer momento se entendían como conductas dicotómicas, o aceptas o rechazas, posteriormente se fueron entendiendo como conductas en un continuo, ¿no? Pero hoy día, a propósito de mi investigación doctoral, lo que hemos ido dándonos cuenta es que la aceptación y el rechazo son formas, son formas que van tomando ciertas conductas, ciertas emociones, ciertas narrativas, ¿ya? Pero que están sostenidas por patrones interaccionales específicos, ¿ya? Entonces, como que en el fondo, complejizar esto de aceptar y rechazar para poder ir a mirar qué es lo que hace que una familia, por ejemplo, que es la pregunta que se hizo Caitlin Ryan en el año 2000, ¿qué hace que una familia pueda aceptar? ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de que una familia rechace?
Y hoy día, en el 2023, mi pregunta es, ¿cuáles son las dinámicas relacionales de una familia que cuando se echan a andar, cuando se describen, cuando se abren, elicitan contenidos de aceptación? ¿Ya? Y eso tiene un valor terapéutico muy importante. Sin embargo, cuando uno muestra y le muestra a los papás que la aceptación es un valor, pero que es un valor de proceso, no es automático. ¿Ya? Muchas veces, cuando es automático, yo tiendo a sospechar, ¿no? Y es lo que yo he llamado los papás y las mamás aceptadoras ansiosas, ¿no? Yo ya lo acepté, ya no hay nada más que hablar, y el nada más que hablar lo que hace es poner una lápida sobre un mundo dialógico que está por descubrirse, ¿no? Y por lo general, ese tipo de aceptación más ansiosa deviene en procesos de rechazo mucho más fuertes, mucho más intensos, ¿no? Versus aceptaciones más de proceso, ¿no? En donde uno ve que la aceptación puede ser en un área, en un aspecto, pero en otro puede ser que haya un rechazo todavía y cómo eso va conversando, ¿no? Y pareciera ser que los aceptadores y las aceptadoras más reflexivos tienden a sostener sus procesos de reflexión y de aceptación en el tiempo y ayudan temporalmente a sostener los procesos de tránsito, ¿no? Y en los y las adolescentes, ¿no? Validar el espacio como un espacio protector y libre de violencia, ¿ya? Esa es la proposición en el acompañamiento individual, ¿ya? Validar, y aquí lo marco en rojo porque conversa y dialoga con lo que uno pediría o haría o pensaría respecto a los papás, validar sentimientos negativos hacia los padres y las madres, ¿no? Es decir, por un lado, validar que se sientan mal con sus padres, incluso si son padres aceptadores, más aún si son padres aceptadores ansiosos, en donde se les olvida el pronombre, etc. Pero también entender y validar los sentimientos negativos que esos padres pueden tener respecto al proceso de tránsito, ¿ya? Validar los aprendizajes, organizar relacionalmente la mirada, y no solamente como una cuestión eminentemente pragmática de conductas, ¿ya? Sino que abrir la mirada en términos de relaciones, en términos de interacciones, en términos de conversaciones, ¿no? Validar la posición de los padres y las madres en un momento determinado. Ayudar a aumentar la superficie de reflexión de los chicos, de las chicas y de los chiques, ¿no? Respecto de lo que les puede estar pasando a sus padres. Mostrar el valor de la aceptación como un proceso con tiempos, desafíos, objetivos y alcances diferenciados. Y ahí, ¿no es cierto?, esta idea de que los ritmos empiecen a conversar de una manera más, digamos, más equitativa, ¿no? Que los padres puedan salir del closet, de su closet, digamos, cuando entraron, ¿no? Que los adolescentes no vayan a 500 kilómetros por hora solamente, sino que puedan detenerse, puedan esperar, ¿no? Todo esto en un contexto protegido y libre de violencia, que puedan esperar a sus padres, que pueda haber una armonización en términos de cómo ir caminando lo más juntos posible, ¿no? Mostrar que las transiciones son un fenómeno que afecta a toda la familia, ¿ya? Que no es solamente algo que les afecte a ellos, a ellas o a ellas, ¿ya? Y que básicamente es un proceso relacional y no solamente individual. Cuando uno instala en ambos, en los papás y en la mamá, la idea de lo relacional, en mi experiencia personal como terapeuta, lleva más de 10 años trabajando en esto, cuando uno lee la literatura y la evidencia, cuando se logra esa sincronía en entender que esto es relacional y de proceso, eso ayuda mucho, sobre todo en los chicos, las chicas y las chiques, no en desalentarlo a que avancen en su proceso hacia otro tipo de transiciones, sino que más bien a reconocer lo difícil que va a ser y lo difícil que puede ser si es que no van acompañados. No si no están aceptados, que ese sería un nivel, sino que el otro nivel si es que no van acompañados, ¿ya? Y esto cambia las dinámicas, cambia las conversaciones en sesión se vuelven mucho más amables, mucho más de escucha, ¿ya? Mucho menos de tú te vas a llamar Juanita y te vas a morir Juanita y yo jamás te voy a decir Pedro. Como que se van moviendo esas posiciones que pudieran tildarse de rechazantes en un momento. También se van moviendo las posiciones de la sobredemanda, ¿no?
Y ahí los chicos también, y las chicas y los chicos también van generando toda una superficie de reflexión que además les sirve para poder trabajar otros aspectos de su tránsito, ¿ya? Para trabajar otros aspectos de su identidad, ¿ya? Ahora, ¿qué oportunidades? Básicamente, y con esto termino, ¿no es cierto? Potenciar el valor de la no patologización de los procesos terapéuticos, ¿ya? Es decir, trabajar en esta lógica de la centralidad de los padres, del estatuto propio terapéutico de los padres y de las madres, ¿no? Tratar de que la atención de la desincronía y de la no temporalidad, ¿no es cierto?, puedan tratar de conversar de la mejor forma, ¿ya? Trabajar pensando en un todo y articular, ¿ya? Acciones diferenciadas. El pensar en un todo, técnicamente podríamos decirlo, pensar sistémicamente, aunque hagamos acciones individuales, ¿ya? Eso también es como muy, muy interesante porque también nos permite una superficie reflexiva distinta, ¿ya? Construir posiciones compasivas y éticas en el acompañamiento, ¿ya? Tanto de los adolescentes como de los padres, ¿ya? Vivenciar los procesos terapéuticos como dinámicas interconectadas con rítmicas, tempos y horizontes diversos, ¿no? La idea de la tensión de los tiempos y las velocidades, ¿no? Y finalmente, construir espacios terapéuticos seguros, pertinentes y con profundo sentido ético, ¿ya? Y ahora, si uno los diera vuelta y las pusiera en otro orden, la idea es que uno pudiera quedarse con esta construcción relacional de mirar los procesos terapéuticos de acompañamiento de familias, padres, madres y adultos que cuidan con adolescentes transgéneros desde estas posiciones, ¿no? Estas posiciones diferenciadas, pero pensadas como un todo, posiciones afirmativas, posiciones que son culturalmente pertinentes, ¿no? Salirse de la patología, a pesar de que los chicos y las chicas y los padres y las madres tienen derecho a enfermarse. La patologización no significa que uno se pueda enfermar, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? Junto con construir puentes de acercamiento, de bajar la intensidad y la brecha entre la rítmica y los tiempos, ¿no? También ayudar a construir posiciones compasivas, ¿no? Pero compasivas desde una ética del acompañamiento, desde una ética de la responsabilidad de que los adultos son adultos y los adolescentes son adolescentes, ¿no? Y ahí para mí es fundamental, ¿no? La posición del terapeuta en términos de un agente ético-político, ¿no? De resguardo, no solamente en la lógica binaria de resguardar a los adolescentes, sino que de resguardar el espacio interaccional en donde los adolescentes y las adolescentes funcionan. Su familia, el espacio terapéutico, el colegio. Eso. Eso es lo que traía hoy día para compartir con ustedes. Voy a... Ahí te veo, Cristian. Bueno, sin duda interesante lo que nos traes hoy día. Me quedaban ahí como dos reflexiones. Primero pensaba en esto de los índices de salud mental, ¿verdad? Que son tan bajos y pensaba en esto de estrés de minoría, en un 93%, donde se le niega el acceso a las personas con diversidad de género y diversidad sexual. 91% de jóvenes trans y no binarios que se sienten preocupados por algo tan básico que son los baños, ¿cierto? Acceso a baños. Y pensaba en la importancia de que se puedan generar estos espacios de conversación, estos espacios de diálogo, ¿cierto? Que esto no tiene que ver con muchas veces con provocación, sino que al contrario, con la necesidad de ser legitimado, con la necesidad de que nos hagan ley, con la necesidad de pertenencia. Y a su vez también pensaba un poco en la importancia de que se puedan dar estos diálogos, ¿cierto? Donde se pueda un poco entender las narrativas, donde se puedan revisar las creencias que están a la base de las familias, ¿cierto? De algunos integrantes que pudiesen tener una postura un poco más rechazante. E invitar también a las familias a reflexionar en torno a sus propios significados. Como que me queda un poco eso a modo de reflexión.
Hay algunas preguntas que nos han ido haciendo y que tienen que ver con algo que nosotros también hemos visto en la unidad y que nos gustaría ahí que pudiéramos revisar, que pudiéramos mirar, que tiene que ver con cómo manejar los secretos familiares cuando alguna persona que está transitando no quiere que algún integrante se entere, que algún integrante sepa, por miedo al rechazo. Mm. Yo separaría dos cosas. Separaría los secretos familiares, ¿ya? Los secretos familiares y la carga que los secretos familiares tienen está dada por un eje temporal, ¿no? Si yo tengo un secreto familiar que ha durado una semana, eso no es un secreto familiar, ¿no? Eso es que me quede callado con algo. Sin embargo, la noción de secreto familiar está arraigada en una tradición, digamos, psicoterapéutica, y que lo que nos pone de frente es cómo los secretos familiares son una superficie explicativa, de, por ejemplo, de la aparición de síntomas, ¿ya? Ahora, habiendo hecho esa pequeña aclaración, a mí me parece que cuando un chico, una chica o un chique le dice a sus papás, a su mamá, a su familia, que no quiere que alguien sepa, es decir, está apuntando directamente a la transición social, a mí me parece que eso es, primero, de una legitimidad tremenda, pero al mismo tiempo es un punto y es un eje a trabajar en la terapia, en el acompañamiento. El, 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 el trabajar qué pasa que no quieres, o cómo es que no quieres, qué te imaginas que si pasaría, y trabajarlo en términos, quizás como digo, no tanto como un secreto, sino que más bien como el derecho que alguien tiene a que parte de su intimidad no aparezca, ¿ya? En la experiencia, cuando uno trabaja en el capítulo de la transición social, justamente son los chicos, las chicas y los chiques los que nos van mostrando y les van mostrando a los papás cómo hacer esa ruta. Muchas veces los papás y las mamás se anticipan, ¿no? En esta cosa como de querer alcanzarlo en la carrera, se anticipan y le cuentan a la abuela y le cuentan al abuelo, y eso tiene un efecto muy complejo, ¿no? ¿Por qué le contaste algo si yo le quería contar? Esa es una primera narrativa. ¿O por qué yo le contaste algo de que te dije que no le contaras? ¿No? La narrativa de sentirse como traicionado o traicionada. Cuando yo iba a hacer eso, entonces los papás y las mamás a veces se roban, digo yo se roban, un poquito fuerte la palabra, pero se adelantan y toman por su mano algo que es súper sustantivo y afirmante en los procesos de tránsito de los chicos y de las chicas, ¿eh? Yo haría como esa diferencia, no lo trataría como un secreto, ¿no? Ahora, si el chico tiene 37 años y nunca le dijo a nadie que fue trans, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Pero, pero yo haría esa distinción y pondría ese acento en un poco en lo terapéutico, ¿no? Como eso puede ser una oportunidad de tematizarlo en la terapia. Ahora también otra pregunta que también surge y que apareció harto es ¿con qué se encuentra la familia cuando aparece el concepto trans? Perdón, ¿cómo se encuentra la familia? ¿O con lo que se encuentra? ¿Con qué se encuentra? ¿Con qué se encuentra la familia cuando aparece este concepto trans? Ya. La evidencia dice, y mi experiencia personal clínica dice que la mayoría, no la mayoría, el encuentro de papás, mamás y otros con la noticia, ¿no? Mira, estaba súper bonito una mención que hice, pero me la salté de una sistematización que hicimos de grupo de padres. Y voy a responder desde ahí, ¿no? Los papás decían, fue como un balde de agua fría, ¿no? Es decir, dan cuenta de algo que no lo ven, no, es como impactante, pero también aparece esta idea que es bien complicada, ¿no? Y si yo creo que es una de las cuestiones más complicadas, que es, nunca me di cuenta, nunca nos dimos cuenta, nunca hubo ni nada que nos dijera, porque le gustaba el fútbol, a ella le gustaban las muñecas, y nunca nos dimos cuenta que es. Porque esa queja, ¿no? que es una de las respuestas o del modo de enfrentar, tiene como altas implicancias
respecto de cómo sostener, digamos, los diálogos, como dices tú, las interacciones más virtuosas, ¿ya? Porque pareciera ser que habría que darse cuenta antes, y si me doy cuenta antes tiene más valor, pero también raya con esta idea de las parentalidades aumentadas, ¿no? Puta, no me di cuenta que soy mal padre, no me di cuenta que soy mala madre. Entonces, como que por hartos lados tiene complejidades eso, ¿no? Pero sin embargo, como para sintetizar la pregunta, yo creo que una de las cuestiones que los papás y las mamás más les impacta es el qué van a hacer con esto. Con esto pragmático de que ahora tú eres así, y qué van a hacer con su historia. ¿Qué van a hacer con los recuerdos? ¿Qué van a hacer con todo eso? ¿No? Esa es una de las narrativas más tristes que los papás y las mamás despliegan, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este recuerdo de mi hija que la llevaba de la mano el primer día que conoció el mar? ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿O qué voy a hacer con el primer día de clase que mi hijo, no sé qué, etcétera, ¿no? ¿Cómo ayudarlos en los espacios especiales y particulares y de estatus propio con los padres a metabolizar toda esa experiencia y que no la vivan como ya, ok, eso nunca ocurrió, eso murió, ¿no? En esta lógica como de estos, comillas, duelos, así como cortes emocionales, como diría Bowen, ¿no? Sí, ya, esto no, y de aquí para adelante sí. O sea, que cómo integrar eso, y los chicos y las chicas muchas veces ayudan mucho a ese trabajo, ¿no? Sigo siendo la misma persona, dice uno. ¿Ya? Así que básicamente quiero responder de esa manera. Como no polarizar, entiendo, ¿no? Como de cierta manera ver qué se pierde, pero también qué se mantiene en este proceso, en este transitar. Y desde ahí, si me puedes ayudar también con esta pregunta, ¿cómo poder movilizar o acompañar a integrantes de las familias que a veces tienen actitudes más rechazantes en el proceso de transición? Una de las cuestiones fundamentales del trabajo en simultáneo o paralelo con los padres es justamente trabajar las ideas, los sentimientos y las acciones de rechazo. Hay todo un capítulo de trabajar eso, que no es lo mismo que hacer psicoeducación, no es lo mismo trabajar sobre el rechazo que hacer psicoeducación sobre la aceptación. ¿Ya? Muchas veces se confunde el trabajar el rechazo con hacer psicoeducación, es decir, usted no, que en el fondo se lee, usted no puede rechazar, usted tiene que aceptar porque la aceptación es buena. Entonces, trabajar la aceptación para que la superficie que se cree de reflexión dispare una condición de posibilidad en donde la psicoeducación, que es muy necesaria, se anide. A nadie le gusta ser convocado para decirle que son malos padres o malas madres. A nosotros no nos gusta que nos convoquen para decir que lo estamos haciendo pésimo y que lo tenemos que hacer así. Y eso es bien habitual, ¿no? Ahora, ¿cómo acompañar? Ese es el trabajo. ¿Cómo acompañar? Y que yo me atrevería en un primer momento a decir que ni siquiera es acompañar a que acepten, sino que más bien es crear condiciones mínimas de seguridad. Ok, usted no entiende, le cuesta, es muy doloroso, ¿ya? Pero la salud mental de los chicos y chicas trans dice esto, ¿cuáles son los mínimos de seguridad hoy día para poder trabajar? Qué interesante todo. Bueno, sin duda esto da para mucho. Pensaba ahí también en que para poder proteger la infancia y tener adultos más saludables es necesario abrir el diálogo en esta temática. Así que agradecerte, Cristian, por traernos este tema, por poder generar estos espacios educativos también, por poder también acompañarnos en el desafío de la clínica, por tu colaboración con el instituto, con nuestra unidad en particular, por tu compromiso con la comunidad. Así que también gracias a todas, a todos por acompañarnos el día de hoy. Hubo más de 180 participantes, así que agradecemos a todos quienes se interesaron por estar presentes esta noche. Así que muy buenas noches a todas, a todos. Cristian. Muchas gracias. Por ahí había una conversación interesante sobre el duelo. Estaba como ahí ardiendo y tienen toda la razón, ¿eh?
yo por lo menos opino lo mismo. Así que muchas gracias al instituto, muchas gracias Ignacio por tomarse el tiempo y la invitación. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias y que esté Chau. muy bien. Chao, chao.